Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros amigos sincronizados. Mi nombre es Valerie Fausto, esto es Sincronizados y una vez más estamos con una maravillosa invitada. El podcast de una escritora maravillosa que inicia escribiendo fanfics y luego tenemos la fortuna de leer sus historias en versiones originales y ella ya está publicando, tiene 5 libros publicados y nosotros estamos emocionadísimos de este programa que lo habíamos esperado muchísimos. Démosle la bienvenida a Joelu. Joelu, ¿cómo estás? Hola, Vale, muchas gracias por invitarme y un saludo grandote a todas las personas que nos están escuchando. Sí, claro que sí. Un saludote a todos. Gracias por acompañarnos. Compartan esta emisión porque estamos de gala, estamos de súper, súper, súper lujo. Joelu, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima allá en tu bello país? Bien, dentro de lo que cabe, te comentaba hace un rato que acá es trópico lluvioso, entonces prácticamente todos los días llueve. Eh, por dicha, nada más que a veces sí es un poco complicado el hecho de que llueva tanto. ahorita, ahorita no está lloviendo, hay una luna magnífica, así que estamos muy bien. Una luna de esas que te inspiran, ¿no? Totalmente. Excelente. Bueno, Lu, pues ay, Dios mío, estoy tan emocionada, de verdad estoy muy emocionada. Quiero preguntarte tantas cosas, quiero platicar de tanto contigo, pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar principalmente, no, mejor primeramente de quién es Joelu. Antes de hablar de lo que escribes, yo quiero saber quién es Joelu antes de volverse tan conocida, y porque empieza a escribir, pero ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué pasa antes de que empieces a escribirlo? Bueno, yo soy de profesión psicóloga, tengo una licenciatura en psicología y también voy bastante avanzada en la carrera de enseñanza, nada más que en estos momentos hice una pausa en esa carrera, entonces no la he acabado. Es como lo que estudié de profesión y en lo que he trabajado de antes de empezar a escribir, digamos, de una forma un poco más formal. ¿Eh? Muy bien. ¿De qué parte de tu país eres, Lu? Yo soy de la provincia de Limón, donde cocinamos con coco y chile panameño. Sí, donde tenemos al marcito Caribe así, súper rico. Así que invitadísimos todos a hacer turismo en Limón. Ok, muy bien. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Uy, ya de eso fue hace un montón de años. Muchas cosas de la carrera me gustan. En su momento me había interesado durante un tiempo en estudiar sexología, pero acá no daban la carrera. Me pareció que psicología era una carrera que me podía permitir investigar esa área de la conducta humana. Y en general porque me gusta mucho el análisis de la conducta humana, me gusta mucho las carreras que tienen que ver con analizar y tener cierto nivel de criticidad, así como un eje básico. Entonces creo que por ahí me fue llevando a elegir esa carrera y no me arrepiento, me gusta muchísimo la psicología, me encanta. ¿A dónde te ha llevado esta bonita carrera, Lu? Bueno, creo que atraviesa todos los aspectos de mi vida, ¿no? Porque tiene que ver con las relaciones humanas. Y ahora que estoy un poco más dedicada al tema de escribir, creo que también es una muy, muy buena herramienta para esto que empezó como un pasatiempo, que tiene que ver más con una enorme pasión de mi parte. Creo que todo lo que he estudiado me sirve incluso a la hora de desarrollar personajes, por ejemplo. Ujú. Y Ok. propiamente en la carrera, pues he trabajado en organizaciones de derechos humanos con enfoque en sexualidades LGBTIQ, que es como un tema que me apasiona y que creo que también se refleja mucho en mis libros. Y pues en organizaciones de otra índole, pero también he disfrutado mucho mi paso laboral por esos espacios. Ok, wow. Definitivamente lo que has estado haciendo y lo que has estado explorando durante tu tiempo de carrera, me imagino, te ha ayudado a inspirarte para estas historias
que has creado y que son maravillosas. Y he tenido la oportunidad de leer varias, por lo menos en formato fanfic ya leí todo lo que tienes publicado, pero en versión original pues no las he leído todas, pero he leído varias, varias. Este, ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? Creo que Mira, tenemos un bonito comentario aquí, nos dicen, exijo saga del efecto de la luna, ¡Oh! por Damaris Quiñones. Es una de tus más recientes historias publicadas en la plataforma en formato fanfic, ¿no? Sí, y es con la que ahorita estoy teniendo muchos problemas, así que Damaris, dame tiempo. Damaris, dale tiempo. Saludos afectuosos a Lu de su ex profesor Andrés Castillo. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. ¡Wow! Bueno, Andrés Castillo fue uno de mis grandes formadores en la carrera de psicología y es una de las personas que me ayuda a crear los mejores recuerdos dentro de mi carrera. Siempre, vamos a ver, uno aprecia a todos sus educadores, pero siempre hay algunos que te dejan como una huella que tú dices, pasé por esa carrera y aquí estuvo este profesor. Claro. Ese es Andrés Castillo en la carrera de psicología para mí, se lo agradezco muchísimo y me emociona un montón verlo aquí. Hola, profe. ¿Qué sientes de estas hermosas palabras que te deja un profesor, alguien que te formó y que le hace sentir orgullo? ¿Qué sientes? Llorando ya, llorando de la emoción. Ay, es muy bonito. Ay, Lu. No, tú sabes que yo soy bien llorona, así que no me hagas muchas preguntas emocionales, porque no tengo pañitos aquí. Lo siento, pero te ha llegado la hora de pagar lo que nos has hecho a los lectores. Ay, Te ya ha veo la llegado la hora. Te venganza, vamos a hacer llorar veo muchísimo. la venganza, veo la venganza en el brillito de tus ojos. Sé que está ahí. Hoy pagas, Lu, hoy pagas todo lo que nos has hecho llorar durante tanto tiempo. No te creas, no es esa la intención. Y qué bonito que esas lágrimas sean de gusto, de orgullo, me encanta esto. Es que tenemos muchos comentarios. Aquí podemos estar 3 días por Joe, dice Liliana Aide. Pues sí, nosotros felices de estar días aquí charlando con Lu, además que ella tiene para rato de platicar. Pero regresemos a lo que nos estabas contando antes de leer estos bonitos comentarios. ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Qué llega primero? ¿Cómo? ¿Por qué fanfics? ¿Por qué no historias originales desde el principio? ¿Qué pasa? Creo que hay una diferencia entre el hecho de cómo empezás a escribir a cómo empezás a mostrar lo que escribes, porque en mi caso son Ok, procesos distintos, porque escribir siempre lo he hecho en el colegio, de hecho recuerdo que hacía historias cortas y las giraba por toda la clase, entonces mis compañeras iban pasando las historias cortas y era como, ay, yo quiero saber qué pasa y me encantaba hacer eso, o sea, lo hacía para mí y me gustaba compartirlo al margen de la pena que me daba, porque siempre da como un poco, o al menos en mi caso, un poco de vergüenza mostrar lo que escribes y que sea juzgado y tal, pero me ajá, entretenía tanto que el entretenimiento que recibía era suficiente para vencer la vergüenza de mostrar lo que yo hacía. Luego, ok, ya tiempo después, mientras hacía mi tesis universitaria, pasaba más tiempo en la casa, no tenía tantas lecciones como antes, entonces me aburría y tenía un poco de estrés. Ya sabrán las personas que han pasado por una tesis que puede ser un proceso un poco estresante en algunas ocasiones. Entonces, escribir fue, creo que una actividad terapéutica para mí en ese momento. Empecé a escribir, eh, he sido fan además de estas bandas de pop coreano, entonces algún día vi con una página que había una historia en versión fanfic y yo dije, oh, esto es todo muy interesante. Y empecé a leer algunas así y era súper divertido, era un pasatiempo ahí como muy ligero. Y dije, esto se parece a lo que yo hago o creo que yo puedo hacer historias así. Entonces hice un seudónimo y me abrí una cuenta en una de estas páginas y empecé a subir como una historia que ya tenía hecha. Le cambié los nombres porque se la estaba presentando a este público que leía este tipo de historias, me refiero a los fanfics. Y mi sorpresa fue que de repente empecé a recibir votos y empecé a recibir mensajes
Y yo no me lo esperaba, vamos. Recuerdo cuando recibí el primer mensaje, yo estaba como, qué lindo, alguien me escribió, está leyendo lo que yo escribí. Y de repente eran 500 mensajes y de repente eran 1000 mensajes y todo se salió de control. Recuerdo que en ese entonces usaba una página que se llamaba, no sé si todavía existe, Amor Ya Hoy, y ahí había como un conteo de las lecturas. Todavía existe, Lu, todavía existe Amor Ya Hoy. Ya yo ni tengo cuenta ahí desde hace tantos años que ni sabía si todavía la página existía. Y recuerdo que con Religare hubo como un montón de vistas y votos y cuando yo vi eso, así tremendo dolor de estómago de la ansiedad que me dio, ok, esto lo está leyendo demasiada gente. Y después que logré vencer como esa timidez, pues ya el proceso se dio por sí mismo, empecé a escribirle a un fandom, ya tenía gente eh, que solía venir a mis cuentas, a mis historias, se interactuaba conmigo y entonces empecé casi que a escribirle a esas personas que me motivaban, pero pues el deseo de escribir es como más ambicioso que solo eso, así que ahora estoy trabajando como en libros ya desde una perspectiva un poco más seria, ¿verdad? Ya no es el pasatiempo que hice para mostrarle al fandom, sino que ahora sí estoy con un trabajo editorial, con una filóloga y demás, como que este pasatiempo sigue siendo un hermoso pasatiempo, pero lo he querido perfeccionar, he querido aprender más, evolucionarlo y demás, porque sí es algo que me apasiona muchísimo. Ok, definitivamente se nota la pasión que tienes por este, o que antes era un pasatiempo, porque tus historias son simple y sencillamente, valga la redundancia, apasionantes. Eh, ¿Qué te inspiró a escribir esta primera historia? Si no me equivoco, es La danza del huérfano, ¿no? Tu Exactamente. hijito de la pata coja que siempre dices. Mi bebé, la patita chueca, porque hay mucho que arreglarle. Vieres que yo tengo un ligero problema de memoria y esas historias son tan viejas, de verdad tan viejas, que ya hay muchas cosas que ya no recuerdo a ciencia cierta. En qué estaba pensando cuando yo escribí eso, en qué estaba pensando cuando escribí Religare, Vallisaray, ya un montón de cosas se me han olvidado. Pero sí que en general escribo de temas que me apasionen y de temas de los que creo que hay que hablar. Entonces, en esta historia específica de la danza del huérfano hay toda una historia familiar detrás, hay diferentes problemas a lo largo de la trama, de los que pienso que hay que hablar y creo que acá es donde podemos ver toda la influencia de mi carrera en psicología y en enseñanza, porque entonces abarco temas como problemas alimenticios, estrés, ¿verdad? Diferentes problemas de índole psicológica y emocional por las que pasan los personajes y toda la curva de desarrollo que tienen desde el inicio de la trama hasta el final, ¿verdad? Cuando ya ellos logran ir sanando un montón de heridas de su infancia y demás a lo largo de la trama. Entonces, eh, no te puedo decir exactamente, mira, me inspiré exactamente en esto. Te puedo decir, la danza es algo que toda la vida me ha gustado, es uno de mis sueños frustrados, así que escribo mucho sobre personajes que bailan. Entonces lo que te puedo dar son como ciertas pistas de lo que quise plasmar ahí. Ok. Lu, hay algo que aunque creo que llegará un momento en el que te alejarás un poco de eso debido a la profesionalización de esta pasión que tienes. Y es inevitable que la gente cuando te entrevista te pregunte, ¿por qué te inspiran estas historias? O sea, bueno, iba a formular mal mi pregunta. Tú te inspiras y luego tomas a los personajes de este grupo y les asignas un personaje como actores o ellos te inspiran a escribir esas historias porque los has metido en cada cosa que nos has hecho imaginar ya una chip, tenemos aquí la Sexoel, tenemos una chip aquí, el Kaizo está aquí metido, y tú eres parte de esa influencia porque nos has hecho visualizarlos de esa forma. ¿Qué pasa primero? ¿Ellos te inspiran a darles este personaje o primero escribes y luego se los asignas?
me han ocurrido los dos tipos de proceso. A veces tengo toda una historia y lo que hago es adaptarla para entregársela al fandom. Pero a veces también digo, ok, este personaje hizo tal cosa, o esto me hace pensar en una historia que podría ser de tal modo, ¿verdad? Entonces puedo hacerlo de diferente manera o arrancarlo de diferente manera. Ok, interesante. ¿Qué integrante de este grupo es tu crush? Digo, yo lo sé, Eso pero es no, a lo mejor no toda la gente que secreto. nos está viendo lo sabe. Esto es un gran secreto que va a ser revelado por primera vez en la historia y es Kyunso y entonces ahorita estoy con toda la emoción de que viene su disco en solitario y que lo adoro y que espero algún día verlo en vivo cantar porque me parece un artista maravilloso. Es espectacular, definitivamente. Sabes que viene canción en español, ¿verdad? Estamos todos gritando. Pero bueno, Esa es la que voy esa a es poder otra historia. cantar entera. Más allá de que solo tiene palabras en inglés, la canción en español es la que voy a poder cantar entera. Gracias, Kyunsu. Claro, claro, esa es la que vamos a estar gritando todos ahí cuando estén en el, se presentan siempre, bueno, acá en México por lo regular se hacen en el Foro Sol, sí, creo que en el Foro Sol. Entonces allá vamos a estar gritando a todo pulmón. Allá en Ah, Guadalajara. quiero, quiero platicar un poquito de Balisaray. Balisaray es una historia, wow, enérgica, devastadora, es muy triste. Particularmente yo amo todos los personajes, sin embargo, son los protagonistas los que me tienen a mí en un hilo, sino unos personajes secundarios. Pero esta historia abarca un tema bastante difícil que es la trata de personas. ¿Por qué escribirla? ¿Por qué ser tan cruda con esta historia, Lu? Cuéntanos. Creo que tiene que ver con lo que te comentaba de la influencia de mi carrera o de los intereses sociales que tengo, ¿no? Entonces, en su tiempo incluso había llevado un curso sobre trata de personas en la universidad en la que estudié y me apasiona mucho el tema. Creo que sí es algo que se debe hablar más, que se debe comentar más, que se debe visibilizar más, que debemos buscar estrategias porque es un problema de todos. Al fin y al cabo no es un problema solo de aquel político o del policía o de la persona que lo está viviendo, sino que es un problema que tenemos como sociedad. Entonces, a partir de mi necesidad de abarcar ese tema, tomé estos personajes y de alguna forma ellos me ayudaron a plasmar el mensaje que quería enviar sobre la trata de personas. Por eso es tal vez una historia cruda, por eso tal vez es una historia triste. Si bien a lo largo del libro eh, algunas personas o algunos personajes dentro de este horrible negocio pueden sobrevivir, pues se convierten en sobrevivientes de trata, no todos los personajes lo logran y es así como ocurre en la vida real. Entonces, a menudo recibo como quejas de por qué no hiciste que todos los personajes vivieran y acabaran felices, pero es que así no es como ocurre. Eh, en la vida real Claro. es injusto, es doloroso y es el mensaje que quería dar, pero no sin esperanza, no es como tú sabes, algo totalmente catastrófico no tiene por qué ser así. De hecho, yo creo que el final del libro es bastante esperanzador, pero eso no significa que no Sí, sea duro. claro. Tengo la misma esperanzador, pero será eh, definitivamente tenemos ¿Quieres que que te pensar ahí, platique no un sé, ratito? de mil escalaya, no se supera, exacto, no se supera, no se supera Balizaray. No puede dar el desierto. Ay, wow. Quiero hablar de tu proyecto más reciente. ¿Por qué proyecto Gema, que Gema o Gema, no recuerdo cómo se pronuncia, y por ahí nos has Campus.
hecho el favor de la pronunciación de nombre con el que conocemos en formato fanfic. Ya de uf, son dos Oye, tomos. te pierdo por ratitos, entonces me está costando un poco entenderte. Eh, ¿Ya me escuchas bien? A eso último sí lo escuché. Uh, no perderte, Lu. ¿Escuchas? Ajá, ya ahora te escucho, pero es como estuvo por Lu, rato. ¿me escuchas? Ok. Acá estoy. Ok. No sabemos qué estaba pasando. Estamos aquí con muchas vistas y no sé qué pasó. Bueno, Lu, te preguntaba, el formato que existe como original de Proyecto Gema o Proyecto Hipocampus, ya en su versión original, es muy amplio. Es muy amplio. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a escribir tantas cosas? Ya de por sí era largo. Pero ¿qué pasa? Que nos das dos tomos grandísimos de Proyecto Hipocampus. Podemos decir que tus fanfics son como un esqueleto de historias y a la hora de hacerlas originales empiezas a rellenar todo lo que faltó. ¿Qué sucedió allí? Está larguísimo, cuéntanos. No sé, creo que estos personajes tenían mucho que contar. De hecho, para la versión del libro hubo personajes que saqué. Ni siquiera fue como que le metí más personajes o algo así. En realidad saqué una historia, saqué algunos personajes, pero pues simplemente tenía mucho que contar. No, cuando suelo escribir no me preocupo tanto por si la historia va a quedar larga o corta, sino por decir lo que siento que debe ser dicho. Y a veces lo que debe ser dicho puede ser tan corto como Religare 3, que es un libro bastante pequeño, y a veces hay mucho más que decir y termina siendo algo como Proyecto Hipocampus, que a la hora de imprimirlo tuvimos que editar y hacer un trabajo de edición ahí bastante importante para que toda la información pudiese caber en 2 tomos, porque no quería que se extendiera más. Y aún así 2 tomos, bueno, es un libro bastante grande, no es ni siquiera como un libro de bolsillo o algo así. Entonces, había mucho que contar, ellos tenían mucho que decir. Es una historia con muchos personajes que terminan afectándose entre ellos, entonces como que van ahí de forma cíclica, lo que hace uno termina, termina teniendo un eco en la vivencia del otro y creo que eso implica un nivel mayor de descripción, de tiempo, de dedicar charla con esos personajes para que las ideas puedan quedar claras. Y yo creo que ahora sí te perdí definitivamente porque ya ni siquiera te veo en la pantallita. Lu, estamos regresando contigo. Ya saben las cosas de los problemas técnicos que a veces se tienen. Y bueno, estamos
aquí tratando de regresar con Lu, pero muchachos, aquí sigan dejándonos sus preguntas. No, estamos regresando contigo. Sigan platicándonos aquí, ustedes hagan, déjenle preguntas a Lu y ella con mucho gusto las va a estar respondiendo apenas los veamos. Entonces, denos un minutito y ya estaremos de vuelta. Ya saben, cosas que suelen ocurrir en vivo. Volví. Pero ya estamos regresando con nuestra querida Lu. ¿Me oyes bien? ¿No me oyes? ¡Listo, Lu! ¡Te tenemos de regreso! Sí, pero creo que no me escuchas. Sí, sí te estamos escuchando, Lu. Ok. A ver, ahí. Sí, sí te escuchamos perfecto. Lu, nos pregunta la gente, ¿cuándo regresas de tu hiatus? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora no te están hablando los personajes, ¿qué está pasando? Sí, exactamente. Ahora no, ahora no me están hablando mucho. Creo que estoy concentrada en otras cosas de mi vida personal. Y como no vivo de esto, me lo tomo con tranquilidad, porque no quiero presionarme y que lo que hago con mucho amor se convierta en una fuente de estrés. Así que si en algún momento siento que tengo que escribir por obligación, no, no funciono de esa forma con esto. Así que ahora, en este momento de mi vida, creo que mi atención está concentrada en otras cosas. Sin embargo, no significa que lo olvidé o algo así, ahí lo tengo pendiente y en el momento en que sienta esta reconexión, pues voy a seguir sin ningún problema. Esperemos que sea pronto. Ok, excelente. Oye, dice aquí alguien que nos faltó la receta de los roles de canela de incluirla en Proyecto Hipocampo. Sí, quería incluirla, pero ya No tuve queremos la tanta receta de esos roles de información, canela. tenía tanta información que yo creo que una página más para una receta ya no daba lugar, pero bueno, la debo, la debo. Sí, sí, nos debes la receta. Queremos saber por qué Kyusu se la pasaba comiendo de eso. O bueno, el otro personaje, llamado de forma diferente. Lu, ¿cómo es eso de que no vives de esto? O sea, tienes 5 libros publicados con una editorial. Ah, ¿cómo es eso? No entiendo, no comprendo. Bueno, sí, los libros están publicados, pero no representan una ganancia tal que en estos momentos pueda decir, ¿saben qué? Voy a vivir de esto, así que por favor compren libros. Necesito alimentar a Italia. Necesito alimentar a Italia, a mis 3 gatos. Esperemos que a futuro. Eso sería muy bonito, poder vivir de escritura. Sería así como mi sueño hecho realidad. Ok, entonces tenemos millones de vistas de lecturas en tus formatos fanfics, pero eso no se ha visto precisamente reflejado en ventas de las historias originales. Es diferente. Creo que tenemos que considerar que muchas de esas historias están en una plataforma desde el año que 2014, tal vez. Entonces, muchas personas que incluso la leyeron y votaron en ese tiempo no necesariamente han seguido pendientes de lo que el autor ha hecho o dejado de hacer, ¿no? En estas plataformas es común que los usuarios entren y salgan y usen diferentes cuentas y demás. Hay gente además que me ha pedido que venda un fanfic y no es algo que me nazca hacer. Entonces ahí está la historia en su versión fanfic y no todo el mundo quiere invertir en un libro. Entonces creo que son muchísimos factores que pueden incidir para que pues no se vea reflejado que si una historia tiene 5 millones de lecturas significa que
5 millones de personas van a querer un libro. Es decir, sería maravilloso, pero la realidad no es así. No funciona de esa forma. Ok, eso es una información bastante interesante, y un poco perturbadora. Aunque bueno, lo que es el arte no se suele hacerse para vivir de él económicamente, sino que alimenta algo más, que es el intelecto, el alma y demás. Y a veces eh, el Vamos a ver, dinero, la plata es nada más una consecuencia de. creo que hay diferentes motivaciones y que está bien. Es decir, yo conocí a una escritora de Fix que quería hacer este salto que yo hice y ella me dijo, lo que yo quiero es ganar dinero con esto, como buen dinero. Y a mí me parece totalmente bien. Yo no te estoy diciendo que no quiero ganar dinero, es decir, eso está maravilloso, abundancia llega, pero, pero no es mi motivación central, no es mi motivación central. Yo ahorita creo que estoy todavía aprendiendo a hacer las cosas todavía mejor, entonces eso es lo que está mi interés. Para mí, el hecho, o sea, vamos a ver, cuando yo empecé a subir las historias, yo me entusiasmé porque una sola persona me leyó y me dejó un comentario. Entonces, cuando a mí me dicen 2 personas van a comprar tu libro, 10 personas, 50 personas han comprado tu libro, wow, o sea, para mí eso es algo que yo agradezco, no pienso, ¿por qué no fueron 500? ¿Por qué no fueron 1000? Estoy diciendo más bien, wow, fueron 100 personas las que han adquirido este libro. No son los 5.000 votos, pero son 100 personas en este pedido y tal vez unas 50 en el otro pedido y tal vez Claro. por allá otras dos. Entonces, en mi caso yo no veo como si fuera algo que no funciona, creo que más bien es algo que ha funcionado de una forma demasiado bien porque yo ni siquiera lo esperaba. Cuando las mismas lectoras empezaron a decirme, oye, si esto fuera un libro, yo lo compraría, yo decía como, vamos, no, no creo. No, sí, en serio. Y yo, ok, esto es muy lindo. Entonces, a partir de ahí me preocupé por hacerlo mejor, por buscar el apoyo de una filóloga, por buscar el apoyo de una editorial, por buscar el apoyo de una persona que pudiera diseñar portadas que me agradaran, porque creo que la gente merece ese esfuerzo Okay. también. Y creo que es un esfuerzo que a mí a nivel personal me ayuda a crecer. Entonces, si bien ahora no vivo de esto, porque es complicado, ¿verdad? No creo que tampoco me esté yendo mal. Okay. En Y realidad creo tampoco que me es está yendo tu muy objetivo bien. inicial. No, pero vamos a ver. Nos dice Liliana a Haide de Wong. El primer tomo de Gema impreso fue en su versión fanfic de una gomita fan que lo imprimió completo, lo engargoló y fue bello. Lu, ¿qué es una gomita fan? ¿Es el nombre de tu fandom? Ok, eso también tiene historia. Cuando estaba escribiendo Proyecto Gema, un día les dije a mis lectoras, porque se peleaban muchísimo conmigo a lo largo de esos capítulos, porque cómo tal personaje fue a hacer esto, y se emocionaban y a veces se enojaban conmigo por lo que hacían los personajes. Entonces, como que tenía un feedback muy constante con el grupo de lectoras y lectores que en ese momento seguía la evolución de esa historia, que no fue presentada toda completa de una vez, sino que iba subiendo capítulo por capítulo a lo largo de varios meses. Entonces un día les dije como, ay, ustedes son mis gomitas, voy Okay. a decirles gomitas y tal. Y era una broma. A mí me gustan mucho las gomitas, se los dije porque fue como, ay, las quiero mucho, me encantan, como amo a las gomitas. Yo soy bastante cursi, podrás notar, en ciertas cosas. Entonces, pues asumieron el nombre y entonces ahora yo y somos tus gomitas y así se quedó. Entonces ahora a la fecha hay una página que se llama Gomitas de Yoilú. La página de pedidos de México me parece que también tiene la palabra gomita entre ellas y se me hace súper tierno y súper divertido que este grupo de lectoras incluso lo hayan asumido como algo que fue de una forma divertida, pero que tenía un significado bonito, era algo que me gustaba. Ay, qué bonita historia. Oye, Lu, y así como hay tanta gente que te quiere y que te aplaude y que te dice, oye, esto está bien, si tú haces un libro, yo lo compro, ¿hemos tenido hate? ¿Hemos tenido el lado contrario? Claro, y
además creo que en las plataformas en las que empecé a escribir es muy común, entonces mi experiencia no ha sido particularmente distinta a la experiencia de cualquier otra persona que empieza a tener varios vistos y varios comentarios en sus historias. Siempre llegará alguien que va a decir, oye, todo esto es una mierda, está mal, te odio, no me gusta. Creo que es como parte de lo que ocurre cuando expones tu trabajo. Habrá gente a la que le gusta y te apoya y hay gente a la que no. Bueno, eso sí. Eh, Lu, después de tanto tiempo, ¿hay algún personaje que ahora te gusta cambiarle la personalidad? ¿Quién y por qué? Nos pregunta Shokeiki Tachikoma. Tal vez no como toda la personalidad, pero ay, a mí me pasa que cada vez que releo una de mis historias o alguna parte, siento que pude haberlo hecho mejor, que quiero cambiar una palabra, que quiero cambiar una parte, que tal escena pude haberla descrito mejor o que, no sé, pude haber agregado algo más o que tal personaje pudo tener una reacción más creíble si hubiera descrito X o Y cosa. Eso me pasa muchísimo. Entonces, me cuesta mucho precisarte como de tal parte, de tal historia, esto y esto y esto, porque en realidad de cualquier capítulo que me des, aunque sea una coma, voy a querer cambiar. Por lo cual llega un punto donde mi filóloga y la persona que me ayudaba con las portadas y a montar el texto me dicen ya. O sea, siempre me dicen ya. Después de cierto punto he arreglado 1000 veces los libros, ya no vas a agregar nada más porque si no, no acabamos nunca. O sea, ya es como, creo que un rasgo obsesivo de no, no, puedo todavía meter algo más. Entonces, sí llega un punto donde tengo que dejarlo ir. Si no me quedo ahí como obsesiva. ¿Cuál es tu historia más exitosa, Lu? Mm, en términos de venta de libros, Vallisaray, pero en términos de popularidad en general, Proyecto Hipocampus. Proyecto Hipocampus. Ok, me queda claro. Bueno, es que también tienes una visión bastante original. Esto yo desde que leí Proyecto Hipocampus no puedo ver un caballito de mar sin pensar. De hecho, creo que empecé hace un rato a darte lata, no me encontraba un caballito de mar y empezaba yo a etiquetar 29 lunas en Instagram y yo pensando en Proyecto Hipocampus, pensando en roles de canela, pensando, no sé, lo tengo aquí en la mente. Me gusta la originalidad de tus títulos. ¿Es algo que piensas mucho o cómo llegan los títulos a la cabeza de Yoleu? Porque, por ejemplo, Balizaray, pues no encuentras muchas cosas así. Balizaray sabemos que es el libro de Joelu. Proyecto Hipocampus, nosotros los del fandom. Proyecto Gema, para nosotros, ahí está, sabemos quiénes son. Me cuesta muchísimo poner títulos, me cuesta mucho, mucho, mucho. A veces están desde el inicio de la historia, desde el capítulo 1 pienso, se puede llamar así, pero a lo largo de toda la historia estoy pensando, ¿realmente voy a dejar ese nombre? ¿Realmente lo quiero dejar así? Porque sí, creo que es lo que más me cuesta y es súper divertido porque a veces me han escrito personas de la plataforma de Wattpad para decirme, ¿me aconsejas para un título para mi historia? Y yo es como, amiga, quiero, pero en realidad es lo que más me cuesta muchísimo obtener títulos. Al final, pues han salido los que tengo ahorita porque creo que han reflejado de forma significativa el contenido de la historia, pero sí que me he quebrado un poco la cabeza buscando esos títulos. Cuéntanos la saga de Religare, porque hay algo muy famoso de, de la saga que yo veo del tiempo y la verdad es que a todos nos atacó la risa. Todos nos preguntamos, Ay, ¿dónde está no, la otra banca? vez perdí la conexión. Tao se robó la banca. Entonces, esto es... Ok. Cuéntanos de la saga Religare. Hay algo muy conocido por el fandom y todos siempre nos preguntamos, ¿dónde está la banca? ¿Quién se llevó la banca? Y luego después resulta que fue Tao. Entonces, esta es una de las... Esto es algo que me gusta de tus historias. ¿Dónde Religare? Porque
los tres. Mi favorito es el 2, ¿no? ¿Qué inspiró a Ligare? Wow. Creo que me pasa lo mismo, me cuesta como mucho precisar algo en particular, pero siempre he tenido mucho interés por el estudio de las religiones y también llevé cursos sobre religión. De hecho, mi tesis para graduarme, para obtener el título de licenciatura, tiene que ver con la religión. Entonces, en su momento, la historia nació como, tiene un poco de todo porque es una crítica un poco fuerte, pero también es, al menos en el libro uno, una forma de ver cómo dos personas con ideas completamente contrarias pueden desarrollar lazos afectivos entre ellos. Es una oda al respeto, aunque suene paradójico. El libro 2 creo que es un poco más fantasioso. Tenía muchas ganas de jugar cuando empecé el libro 2. Tenía, siempre he tenido como mucho interés en la literatura de terror. Me gusta el terror en general, las películas y tal. Entonces quise jugar mucho con eso en el libro 2 y el libro 3 es un poco, no un poco, es mucho más nostálgico, es bastante más nostálgico y ese cierre que le dan los personajes a toda esa historia. Sí, es una historia muy, es bonita, pero es un poco complicada. Yo, particularmente en el libro 2 me divertí un montón, pero igual tiene un gran mensaje y es bonito. Ahí donde resolvemos el misterio de la banca. Pero sí, Religare es de mis favoritos, junto con la maravillosa danza del huérfano, son de mis historias favoritas. Lu, actualmente, pues nos hablabas de que tienes un bloqueo, no estás escribiendo precisamente ahorita, pero ¿qué estás haciendo? Tú siempre estás relacionada con la literatura. ¿Qué estás haciendo en este momento que no estás escribiendo? ¿Estás leyendo? Bueno, sí estoy intentando hacer una nueva historia, entonces estoy en esta etapa de recopilación de información. Tengo como 10 capítulos de una historia hechos, pero todavía estoy, vamos a ver, ese primer bosquejo, entonces estoy conociendo a los personajes antes de que ellos me hablen muchísimo más de sus vidas. Mientras tanto, estoy leyendo muchísimo, entonces, por ejemplo, aproveché la plataforma que me da la página de Facebook de Lilu y se me ocurrió que sería muy bonito hacer un grupo de lectura. Entonces pregunté, ¿quién quiere hacer un grupo de lectura? Vamos a comentar un libro, vamos a aprender de esto. Y algunas personas se interesaron en el proyecto, así que ahora tenemos un hermoso grupo de lectura y nos reunimos una vez por semana. Ya vamos por nuestro segundo libro, estamos como muy entusiasmadas. Es un proyecto que me ayuda, pues uno no puede pretender escribir sin leer. Para poder escribir hay que leer y creo que hay que leer muchísimo, tal vez más de lo que uno escribe. Y también conocer la perspectiva que otras personas tienen respecto a una historia que vamos leyendo a la par, se me hace muy interesante porque no siempre son los mismos puntos de vista que yo tengo, claramente. Entonces se logran discusiones muy bonitas en el grupo y creo que eso me aporta y me ayuda muchísimo a crecer. Aparte de que es un momento que se vuelve más allá de un momento que puede ayudarme en mi trabajo, a nivel personal es un momento muy tibio para el alma. Creo que es un momento distractor y que a veces incluso se vuelve una red de apoyo, una actividad como esta. Entonces, eh, en cuanto a letras, estoy haciendo esto, recabando información para intentar seguir adelante con un proyecto nuevo, mientras pienso que voy a hacer con el efecto de la luna. Mientras tanto, estoy leyendo libros y también estoy participando en el grupo de lectura. No, no puedo estar quieta. A veces parece que no estoy haciendo nada porque no estoy actualizando redes sociales, pero nunca estoy quieta. Siempre mi mente está buscando qué hacer. Y en la vida profesional, en lo que nos da para darle el alimento a los gatos y a los perros y mantener esa melena tan linda que tienes, ¿qué estamos haciendo? Gracias. Bueno, estoy ofreciendo y todavía talleres de capacitación en sexualidades con enfoque LGBT, que es
en lo que más he dedicado mi carrera laboral y es como un tema que me apasiona. Entonces, si algunas personas quieren recibir un taller virtual o incluso, bueno, si están a lo interno del país, presencial, pues me contactan y ahí voy. También trabajo de forma alternativa en una organización nacional que se encarga de la infancia en Costa Rica y que, bueno, tiene que ver con los albergues de niños y niñas que están esperando familias en adopción y demás. Con ellos estoy de forma intermitente, no es un contrato como fijo. Entonces estoy haciendo de todo un poco porque además estoy en donde estoy viviendo dedicándome a vender un terreno y demás. Entonces te digo, paso como haciendo de todo un poquito. Ok. Wow, multiactividades. Sí. Aburrida no La estoy. fama llegó hasta Instagram y las cuentas de Gema. Oye, Lu, hay algo muy bonito que tú haces y que yo quiero tomarme la atribución de preguntarte. Este, hemos platicado de tus hechizos mágicos, esos que haces con tus hierbas, tu té, que me parece muy bonito esta práctica que tienes tú allí de brujita, que te digo yo que eres una brujita linda, ¿cómo te ayuda a conectarte esto? Cuéntanos. Yo siempre les digo que es un poco mágico, si se quiere, cuando yo hablo sobre mi proceso de escritura, porque la forma en la que tengo de escribirlo es, estos personajes me contaron lo que les pasó y entonces yo lo transcribo, entonces yo los escucho y los transcribo y sé que se oye muy mágico. Creo que al menos en mi caso personal no se puede hacer una novela sin un poco de magia y para conectar con las ideas que quiero expresar, con la forma en la que quiero expresarla, me ayuda muchísimo meditar, de repente tomar un té, porque me encanta el té, cualquier tipo de té, me vas a dar un té así sea de manzanilla y yo voy a estar muy contenta. Entonces, me ayuda mucho eso cuando necesito centrarme, ya te digo que ando siempre haciendo como muchas cosas y es como si alrededor de mi cabeza este lío de colochos que tengo son un montón de ideas enreversadas. Entonces de repente sentarme y meditar y tomar un té y no sé, ¿verdad? Ese tipo de prácticas me ayudan a empezar a bajar la información correcta y a eh, pasarla a las páginas de una forma en la que me pueda sentir satisfecha. Eres y haces magia, dice Pilar Jimate. Pili, te amo. Eres y haces magia. Eres y haces magia. Me parece, la primera vez que te escuché hablar de este proceso se me hizo algo súper bonito y me llamó mucho la atención tu forma de estar en conexión contigo misma a través de la herbolaria, de los tés y de todo esto. Se me hizo súper lindo. Y esta forma en la que tú platicas que los personajes llegan y te conversan su historia, se me hace, se me hace hermosa. Entonces, hablando de los personajes que llegan a su historia, ¿hay alguno que se haya revelado y que se niegue a hacer algo que a lo mejor tú en la historia querías que hiciera? Mm, déjame recordar. Creo que no recuerdo. Así son ellos. Ellos sí son rebeldes a veces. Am, por ejemplo, en el proyecto Hipocampus, el doctor Lynx, que algunos lo recordarán como Beckham, es un personaje con el que yo peleé mucho, porque siempre es como, ¿por qué estás haciendo esto, amigo? Te hace daño, no hagas esto, pero Lynx es terco y él quería hacer lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, sí que me he encontrado personajes que no resolverían su vida de la forma en la que yo resolvería o resuelvo la mía, que no toman las decisiones que yo creo que son las mejores. Personajes que a veces incluso no tienen bonitos sentimientos, como en Vallisaray, los villanos de esta historia
son villanos con los que cuesta muchísimo empatizar, porque primero no ahondo en la historia de ellos y después porque están haciendo actos realmente terribles. Entonces, vamos a ver, en un mundo ideal no sería así y todos mis personajes tendrían que caerme súper bien o hacer como absolutamente todo de una forma adecuada, pero no sé si cómo funciona. Sin embargo, a estos personajes les tengo también mucho amor porque ellos le ponen mucho picante a las historias, ellos hacen que las cosas se vuelvan interesantes a veces. Entonces están ahí porque son necesarios. Oye, he escuchado esto que dicen que para poder escribir bien hay que estar con nuestro villano. Y tú dices que no andas mucho en las historias de ellos. Eso quiere decir que no eres muy villana, que digamos. Bueno, es que eso fue en la historia de Vallisaray en específico, porque si vemos Proyecto Hipocampus, ahí sí conté muchísimo más desde diferentes perspectivas y ahondé como desde la perspectiva del villano. Tenía una historia y fue importante contarla en determinado punto de la novela. Entonces, sí recuerdo que cuando subí esos capítulos, algunas personas me enviaron sus mensajes, su feedback y era como, no puede ser, ahora estoy sintiendo lástima por este tipo que odié durante toda la historia, ¿verdad? Creo que no todos los personajes tienen que ser, mmm, pongámoslo en términos de luz y sombra. Por ejemplo, no todos los personajes son una lucecita o una medallita de oro, ni todos son completamente villanos. De hecho, me gustan mucho más los personajes que tienen diferentes grados de grises y que cometen errores y que de repente no son tan malos, pero hicieron algo que no estuvo bien. Eso me gusta mucho. Creo que además es más cercano a la realidad, es mucho más orgánico, pero no siempre es así. Por ejemplo, en Vallisaray yo no tenía tanto interés en mostrar esto porque el mensaje era otro, entonces no fue tan necesario. Ahí me concentré como en los personajes que estaban pues siendo las víctimas. Pero en Proyecto Hipocampus o en otras historias, no, ahí sí me di como la oportunidad de ahondar muchísimo más en otros aspectos porque la historia en sí me lo permitía. Bueno, después de todo, el villano de Vallisaray, humanizar algo tan inhumano, no parecía lo más correcto, ¿no? Porque para darle esa tridimensionalidad de la que estamos hablando, había que ahondar en otras cosas y no sé, es, es completamente lo que sucede en esta historia. Por aquí hacía un comentario a alguien de que no quería leer Balizaray porque todos dicen que hace llorar, pero tienes que leerla, ¿eh? Tienes que leerla. Vieres que respecto a lo que mencionas de humanizar a ciertos personajes, a mí me parece algo muy curioso, porque en realidad las personas que en nuestra realidad cometen esos actos son humanos también, no son monstruos, no hay gente que viene de otro planeta. Así que también cabría ver qué está ocurriendo ahí. Entonces, creo que simplemente en el caso de Vallisaray en específico, no era por ahí donde iba la trama, pero perfectamente podría haber sido en otro tipo de libro con una base similar, o en otro tipo de libro que queramos desarrollar la trata de personas, pero desde este otro punto de vista. ¿Cómo llegan las personas a convertirse en tratantes? ¿Qué los motivan? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué obtienen a cambio? ¿Verdad? Entonces, creo que puede ser también, ¿por qué no? Y eso es lo bonito de escribir, que uno tiene un montón de posibilidades ahí, nada más usted va a tomar el camino pues que su ritmo le permita, que el mensaje que usted quiera dar le exija incluso, pero de que hay muchísimos caminos, los hay. Mucho que en mi biblioteca, no dice la chica que dice que no la quería leer. Es cierto, no es por asustar, pensar ahí sí hace llorar. El Campus Chan yo me desesperaba porque no había por Face o Joy
Y cuando escucho yo, no sé, tuve un sinfín de emociones, dice la gente aquí recordando de proyecto Hipocampo. Ahí se me cortó un poquito, no te escuché Como, bien. como escritora, ¿qué me piensas que has influido o has tocado a las... Okay. Como escritora, ¿de qué forma sabes? Bueno, otra vez ya saben los problemas técnicos. Nuestra querida Joelu nos, nos vuelve a acompañar. No, no se preocupen, ya estamos revisando. De cualquier forma, ya estamos a punto de terminar. Ya vamos a cumplir una horita aquí platicando con Lu entre nuestras eh, problemáticas, pero igual hemos pasado una tarde súper divertida. Todos sus comentarios Lu los va a leer, no, no se preocupen. Ahorita estamos tratando de leer aquí con ella en vivo para que ella pueda a lo mejor responderles y se dé cuenta de todo lo que ustedes tienen para decirle. Pero ya va, ya va. Lu, estás de regreso. Parece que tenemos un problema de intermitencia. Sí, claro, claro, ya sabes, los problemas que a veces sí nos da el internet a veces algunos problemas. Bueno, te vamos a leer algunos comentarios. Dice, ahí tenemos a Ross en un gris, en los grises, destruyeron su vida y pues él destruyó algunas también, pero es un joven que tuvo errores como todos. Su camino no era el correcto, pero es el que escogió. No era una monedita de oro, pero tampoco el villano. Aquí la gente dándonos su opinión sobre esta tridimensionalidad de cada personaje. Nos dejan otro bello comentario. Dice, Lu, mencionaste que uno debe leer más, mucho, incluso más de lo que escribe. Con eso en mente, ¿cuáles son los 3 libros que han marcado de manera significativa tu vida? Ay, esa es una pregunta muy difícil porque hay muchos libros, Es una muchos buena libros. pregunta. Creo que todos los libros que leo y me llegan a gustar mucho, de alguna forma tienen un gran impacto en mí. Podría mencionar que los primeros libros que leí cuando era una niña fueron súper importantes porque si no me hubiesen gustado probablemente no hubiera vuelto a leer más, pero me encantaron. Hay uno de una escritora costarricense que se llama Carmen Lira, el libro se llama En una silla de ruedas, es bastante triste también, pero fue el primer libro que me hizo llorar. Yo era una niña, tenía como 7 u 8 años cuando leí ese libro entero y yo lloraba y esto fue muy triste, entonces creo que ese podría ser uno en específico que te puedo mencionar por un hecho muy particular y siendo que era una persona muy pequeña yo en ese momento y me generó un montón de emociones. Pero en adelante un montón. Ahora estoy como súper apasionada por una escritora que creo que es argentina, que se llama Mariana Enríquez y escribe libros de terror y yo totalmente estoy enamorada de la escritura de Mariana Enríquez. Entonces, en este momento, para mí, ella es una figura súper importante. Me gusta muchísimo, me apasiona muchísimo y creo que es un ejemplo a seguir para mí el trabajo de Mariana. ¿Por qué la consideras un ejemplo a seguir, Lu? Porque
cuando leo lo que Mariana escribe, de verdad me siento totalmente apasionada por sus personajes, por sus historias. Me gusta el modo en que plasma las cosas. Me gusta cómo maneja el arte de escribir terror. Y es como yo la veo y yo solo pienso, maestra, no sé, es que para mí ella es una mujer sumamente talentosa. Me gusta el hecho de que sea mujer, me gusta el hecho de que sea Ok. latinoamericana, me gusta el hecho de que escriba un género que me despierta tantísimo interés. Entonces, no tengo nada malo que decir de Mariana Enríquez. Lean a Mariana Enríquez, por favor. Llévense un buen susto con sus libros. Ok. Un buen susto. A ver, seguimos leyendo comentarios. Yo quiero saber qué tipo de emociones sintió Joelu al escribir el personaje de Changel en Proyecto Hippocampus, porque cabe resaltar, lo describió bien. Aquí te pregunta Ruth Han. Que en el libro original su nombre es Benjamin y yo creo que yo lo escribí con demasiado amor. Yo amo de una forma muy intensa ese personaje. De hecho, creo que si yo viviese en esa historia, yo le pediría salir a ese personaje. Me encanta, él me encanta. Yo siento demasiada empatía por el personaje de Benjamin. Y no sé, creo que el mundo no ha sido del todo justo con él y que cometió muchísimos errores porque es un personaje muy humano, muy humano. Es un personaje que se equivoca mucho, pero es un personaje que siempre quiere dar lo mejor de sí y eso me hace adorarlo. O sea, él a veces comete tantos errores porque se deja a sí mismo en último plano. Entonces siento como, ay, simplemente lo quiero cuidar, quiero cuidar mucho a Benjamin. Curiosamente es el personaje que más odio ha recibido en toda la historia. La mayoría de lectoras me ha escrito que detestan a este personaje y yo entiendo porque él comete errores que probablemente muchas personas no podrían perdonar, pero yo simplemente lo adoro. Yo lo adoro a él. Fíjate que también es de mis personajes favoritos a lo largo de la historia, ¿eh? También es de mis personajes favoritos. Me, me gustaba, me gustaba. Nos pregunta Diana Dai, ¿cómo fue el proceso para escribir Proyecto Gema? Es decir, ¿leíste algún libro o libros para ayudarte a plasmar y dar forma a la historia? No, no leí nada para plasmar esa historia, pero sí es cierto que cuando empecé a trabajar en la versión original, me asesoré con una médica que se llama Nancy, que puse su nombre en mis agradecimientos y que es de México. Y yo a Nancy le agradezco mucho porque me ayudó a afinar como las partes que pues hablaban de medicina en la historia. Yo no soy doctora, yo no soy médica, entonces había información que no tenía y Nancy sí que me ayudó y me pasó algunos documentos que pude leer y ayudarme a afinar y a escribir con las palabras adecuadas a cierto tipo de procesos. Un poco más, siento que es una historia bastante fantasiosa, hablando, médicamente hablando, pero sí que me ayudó a afinarlo un poquito más. Entonces, eternamente estoy agradecida con Nancy. No sé si me estará oyendo por ahí, pero Nancy, te amo y muchas gracias nuevamente, así que eso lo hago. Es decir, Sí, no es pero como que leo algo. definitivamente es una historia que requiere de mucho tecnicismo. O sea, Mm, ujú, ujú. Sí, no es como que leo un libro y lo que dice ese libro lo voy a usar para crear este otro libro, pero sí es cierto que si estoy leyendo, que si no sé, quiero escribir sobre chef, voy a buscar información general sobre un chef y cómo son los platillos y ojalá hablar con un chef y que me cuente un poco de su experiencia para acercarme a una vivencia más real de los personajes que quiero desarrollar. claro, y es que la temática del proyecto Gema, digo, hemos estado hablando de proyecto de la temática principal, y es que no es fácil poner en un embarazo a un hombre y debes de tener mucho manejo de algunos términos médicos y de cómo podría suceder un embarazo masculino, que me parece algo ya de entrada sumamente interesante de esta historia. Seguimos con la gente, lo que
te dice María de Jesús. Este comentario No te escuché, lo siento. lo dice, Lu, tú eres mi Mariana Enríquez. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, María Y Jesús! dice, Lu, tú eres mi Mariana Enríquez. Oh, Mariana Enríquez, lo siento mucho. Lo siento, Mariana Enríquez. Ay, gracias, María. Bueno, pues tú eres su inspiración. Lu, ¿qué libro estás leyendo actualmente? Te pregunta Lutien SC. Ahorita estoy leyendo dos libros. Uno se llama El alma del vampiro y la persona escritora se llama Poppy Bright. Y también estoy leyendo un libro que se llama Modao Sushi, que es del género Danmei. En español sería El cultivador demoníaco, creo. El gran maestro del cultivador demoníaco, algo así, bueno. Ah, probablemente a alguna de las personas que nos están oyendo me va a corregir porque la historia actualmente es muy popular. Estoy con estos dos libros y después de ahí estoy leyendo otro libro, pero no es como una novela o algo así, sino es como información en general de ciertos temas que me gustan, de espiritualidad. Eh, pero estoy con esas tres historias. Relaciones digamos, digerir el final e hizo links. Completamente de acuerdo. Sí, bueno, lo que dice Lili también, creo que la visión que yo tengo de mis personajes no necesariamente tiene que ser la visión que los lectores y las lectoras tengan de mis personajes, así que está ¿Nos bien, las escuchas, Lu? personas leen desde sus puntos de vista. Y una vez más estamos de regreso aquí con Joelú. Hemos estado teniendo diversos problemas técnicos, ya saben, el internet siempre haciendo estragos en la vida de los que hacemos podcast de esta forma. Lu, otra vez de nuevo con nosotros. Aquí sigo, aquí sigo. Aquí estamos. Bueno, pues estábamos leyendo los comentarios de la gente que nos está compartiendo cosas muy bonitas. María de Jesús nos decía, cierto, con solo oír el nombre recuerdas todo lo que sentiste al leerla y que fue tan genial leerla. Habla de la historia de Alizaray y de Proyecto Hipocampus.
Otra nos dijo, he leído los libros de Lu desde las primeras publicaciones y con el pasar de los años, con solo el título del libro te acuerdas de qué se trata, con solo leer una de cada la historia. Definitivamente has dejado muy, muy buenas impresiones en tu público, Lu. Te quiero agradecer por toda la paciencia que has tenido en esta conexión fallida que hemos tenido. Ha sido lamentable tenernos que estar conectando y desconectando porque nos saca de contexto. Sin embargo, te has portado lindísima y el público también no nos ha dejado y siguen conectados con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Pero, despídete de tu público. Dile algunas palabras. Aún tenemos Vale, te volví a perder. ¿Dónde estás? Este internet, pues definitivamente nos ha querido jugar una mala pasada el día de hoy. Ahí estás. Ahí estamos de nuevo, nuestra linda Joelu, que se ha portado maravillosa, con mucha paciencia en esta transmisión. Lu, vamos a despedirnos. ¿Qué tienes de último para decirle a tu público y ya torturarlo con esta mala conexión que tenemos hoy? Ay, no te preocupes porque pues sí, así es el internet, no pasa nada. Y pues a las personas que nos están oyendo, infinitos agradecimientos, de verdad. Gracias, gracias, gracias por apoyar, por estar acá, por darme el feedback de sus lecturas, por acercarse con curiosidad y darle una oportunidad a mis letras, ya sea que les hayan gustado o no, que hayan tenido mejores o peores experiencias leyéndolo. El simple hecho de darle una oportunidad a mis libros creo que es maravilloso, se los agradezco muchísimo y espero a futuro seguir aprendiendo la mejor forma de hacerlo para entregarles cada vez cosas de mayor calidad. Muchísimas gracias, Lu. Es una forma lindísima de tú tienes un gran pensar que eres increíble. Sin embargo, nada es imposible para ti. Déjame, podemos, cómo podemos estar más consciente. Vale, gracias a vos también por la invitación, porque sabes que me da muchos nervios estas cosas, pero sos súper dulce y adorable y me ayudas a salir del paso. Si no me equivoco, porque no te estoy escuchando bien, me pediste que les dejara dónde encontrarme y pueden encontrarme en Instagram, la cuenta está a nombre de 29 Lunas, en Facebook estoy como Lu y en Twitter estoy como 29-bajo, Lunas-bajo, entonces por allá pueden llegar a dejarme sus impresiones también sobre los libros, a hacerme cualquier consulta y yo prometo estar contestando a mayor brevedad. Muchísimas gracias, Lu. Ha sido un placer tenerte con nosotros, ha sido una plática maravillosa a pesar de las inconveniencias. Me quedaron muchas más cosas que quería preguntarte y más que quería saber de ti. Por ejemplo, quería preguntar de este proceso antes de editorial, que es donde tus libros, el proceso casi no tendremos oportunidad en otra ocasión de conversar de estos puntos. De mi parte, agradecerles a toda la gente que estuvo conectada con nosotros, acompañándonos con la
paciencia que tuvieron por estas vicisitudes que nos entrega el Internet. A veces, ni modo, así se tiene que trabajar, ni modo. Los quiero mucho, muchas gracias por acompañarnos. A mí en redes sociales me encuentran en Facebook, Twitter, todas las redes sociales, Fausto, y es importante nutrirnos correctamente. Con la marca. Bye.